Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Espero que se encuentren bien. Lo que vamos a intentar hacer en esta clase que está siendo grabada para subir a las plataformas va a tener que ver principalmente con una articulación, sobre todo de los conceptos más importantes que venimos trabajando durante la unidad 4, pensando sobre todo en la implementación del parcial. Entonces voy a presentar pantalla ahora. Voy a presentar pantalla y vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Entonces, el recorrido clásico de la materia, ¿por qué nos interesa mostrarles esto? Principalmente porque lo que vamos a intentar recuperar en la clase de hoy es algunos de los conceptos que nosotros empezamos a desarrollar en la unidad 1, cómo van a impactar luego en esa unidad 4, esa unidad 4 en donde, como venimos viendo, nos vamos a centrar en el paradigma de los procesos latinoamericanos, con 4 o 5 autores clásicos, ¿bien? Sobre todo, Jesús Martín Barbero, ¿sí? Luis Ramiro Beltrán, que es con el que voy a iniciar la clase, sobre métodos foráneos, luego pasar de alguna manera, articulando algunos conceptos de Pablo Freire con pedagogía del oprimido, para luego entender también la categoría de comunicación o cultura popular con algunos autores clásicos, uno de ellos Washington Uranga, Rosa María Alfaro y Reillo, entre otros, pero poniendo el foco sobre todo en el texto de Washington. Bien, entonces, el teórico más importante, uno de los más importantes, que hace una apertura bastante interesante, que es Luis Ramiro Beltrán, que recolecta, sistematiza una experiencia en las radios mineras en Bolivia. ¿Bien? Y el concepto central de modelos foráneos, y una primera crítica que aparece, es que hemos importado modelos que principalmente no son de la región de Latinoamérica, sino que vienen ya dados de Estados Unidos. Cuando me remito a los modelos importados, estoy también haciendo referencia, como ahí mostraba en la placa anterior sobre el recorrido de la materia, vamos a ver ahí, estoy haciendo referencia principalmente a las corrientes administrativas que pensaban a la comunicación, de alguna manera era la cuantificación, si se quiere, y una mera comprobación de la eficacia, pero no así de la comunicación. ¿Sí? Eso eran las teorías administrativas, recordemos que eran 4, hipodérmica, persuasión, efectos limitados y funcionalismo. Algunos teóricos clásicos como Laswell, Lasserfeld, que ahora vamos a ver en esto de qué significa la crítica de este modelo. Entonces, recorrer, lo que quise sintetizar es recorrer de alguna forma a los teóricos y a los pensadores latinoamericanos más importantes que dieron origen a esta perspectiva y a esta manera de entender la comunicación. Eso por un lado. Entonces, ¿qué me parece central en esto de
ver los modos de producción de los diferentes autores latinoamericanos, que lo vamos a tomar más o menos desde la década del 60 en adelante. Hay algo súper interesante acá, que aparece mucho en la unidad 3, que tiene que ver con de dónde se originan y qué elementos recuperan estos pensadores latinoamericanos, y hacemos referencia entonces al impacto que pudo tener el desarrollo de las teorías, principalmente de la unidad 3 en Hall y Williams, ¿sí? De los estudios culturales. ¿Sí? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que queremos pensar de ahí? Porque esto también va a tener un correlato bien y está íntimamente ligado con la comunicación y con cultura popular, ¿sí? Porque recuerden que ellos trabajaban en el concepto de la cultura y sobre todo ahí nace el concepto de cultura popular. Pero que puntualmente siempre debemos entender el contexto de producción de estas teorías, qué es lo que ocurría en ese momento. Entonces, ¿cómo caracterizan aquella época, sobre todo los pensadores de la escuela de Birmingham? Recuerden que Williams y Hall, digamos, nacidos en Inglaterra, tenían una fuerte impronta de lo que significaba pertenecer a las clases más populares, a las clases bajas, convirtiéndose en intelectuales. Entonces, a diferencia de la unidad 2, ¿sí? Y algo de la unidad 3 también, pero sobre todo de la unidad 2, de las teorías administrativas, es, ¿se acuerdan que hablábamos de el hombre masa o de la atomización de los individuos o la sociedad de masas? Birmingham lo que establece ahí, a partir de ese contexto, que tiene que ver, por ejemplo, con el Mayo francés, la Revolución cubana, etcétera, etcétera, lo que van a incorporar ahí es importante porque le devuelven la noción de actor, ¿sí? A los individuos, ¿sí? Principalmente porque ellos dicen que ya no va a haber una conformación de una masa morfa, sino la capacidad de la construcción de una identidad, de un colectivo emergente que empieza a dar batalla en diferentes lugares. Sobre todo desde la perspectiva simbólica y sobre todo, como decía Hall, desde los consumos. Entonces, hay una presencia activa, ¿sí? Hay una presencia activa de estos nuevos protagonistas de las clases populares. Entonces, como decíamos, la Revolución Cubana, el Mayo francés, son procesos, ¿sí? Que visibilizan nuevas formas de mirar el mundo, ¿sí? Esto es lo que llamamos la cultura popular, que es poder pensar sus prácticas desde sus propias experiencias. Eso que en la unidad 2 no ocurría. Y ahí, por eso también hacíamos un paralelismo con Raymond Williams, ¿sí? Que también forma parte de la escuela de Birmingham, de la dinámica cultural, cuando aparecen estos tres conceptos importantes de lo emergente, lo residual y lo dominante, ¿sí? Entonces, esa dinámica es la que queremos también, digamos, de alguna manera, tratar de entenderla para poder entender a los pensadores latinoamericanos y sus orígenes. Entonces, lo que ellos también proponen y que va a impactar en América Latina es, no hay que pensar en una sociedad o una teoría postcapitalista, sino pensar cómo nos movemos dentro de las reglas del juego del sistema capitalista. De ahí obviamente nacen los conceptos de hegemonía y resistencia, y sobre todo, de la necesidad de la lucha por la significación en todos los ámbitos, ¿sí? Eso creo que es central para entender este concepto principal de Luis Ramiro Beltrán cuando nos habla de la influencia general de los modelos foráneos. O sea, pensar de alguna manera, pensar de alguna manera
nuestras propias prácticas, nuestras propias experiencias, ¿bien? Y acá dice, la conclusión es obvia de que en efecto la investigación sobre comunicación en América Latina ha estado y todavía está considerablemente dominada por los modelos conceptuales foráneos procedentes más que todo en Estados Unidos. Vuelvo un segundito para atrás, así hago un paréntesis sobre esto. Cuando hablamos de una crítica al modelo de Laswell, estamos hablando de una crítica a ese modelo de emisor, mensaje, receptor, unidireccional, lineal, ¿sí? Donde muchas veces se pierde de vista el contexto y las características de los receptores. Eso es también algo que queremos cuestionar, indagar en toda la unidad 4, en los procesos latinoamericanos. Porque eso es devolverle la noción de actor en este nuevo contexto. ¿Sí? La capacidad que tiene ese receptor de ese mensaje de poder expresarlo, de poder construirlo, de poder reflexionar acerca de sus propias prácticas. Por eso hay un cambio de paradigma en las ciencias sociales. ¿Bien? Entonces, no reproducir de alguna manera una teoría importada. ¿Bien? Eso es algo central en el texto. Algo bien interesante acá, en cuanto al rol del comunicador y el rol de los investigadores en Latinoamérica, y ahí él dice si se constituye la falta de perceptividad, de imaginación creadora y de audacia de rasgos de una mentalidad conformista y acrítica que se somete por definición al colonialismo cultural, que ahora vamos a ver de qué hablamos con colonialismo cultural, pero de lo que se trata aquí, esto era importante, de no reproducir modelos importados, ¿sí? Y de qué manera también influir de mejor manera en las personas. Ahí hay una definición que el autor plantea que hay que vencer esta compulsión mental que tenemos de percibir nuestra propia realidad a través de conceptos e ideologías extrañas. Bien, entonces hasta ahí el concepto fuerte de Luis Ramiro Beltrán, que en el texto van a ver que hace el recorrido por una experiencia de las mineras en Bolivia, ¿sí? Recuperando obviamente la voz o la perspectiva de las clases más populares. Entonces, esto de que hemos aplicado críticamente las diferentes condiciones de Latinoamérica y de otros países, principalmente el aporte de Luis Ramiro Beltrán es haber pensado, esto es muy importante, desde su propia experiencia. No solo él, digamos, todos los pensadores latinoamericanos que hemos visto de alguna manera, e incorpora algunos otros, como pueden ser Kaplun, Reillo, también Martín Barbero y Freire, incluso cuando señalan que el punto de partida en el pensamiento de Freire lo que hace es empezar a pensar desde la propia experiencia. Una de las cosas que Beltrán hace es retomar y pensar todas las experiencias de comunicación campesina, obrera minera existente en Bolivia y en muchos lugares de Latinoamérica. Y desde ahí empezar a pensar la función de los medios de comunicación. ¿Sí? Cuando él lanza la afirmación acerca de los modelos foráneos para pensar los medios de comunicación, acerca de los modelos foráneos para pensar la comunicación en América Latina, dice, bueno, guarda con esto cuando se piensa una teoría de la comunicación, muchas veces se la piensa desde objetos concretos y de situaciones concretas. ¿Sí? Esto que es un axioma básico para cualquier teoría, pero muchas veces no se explicita de esta manera, que es la siguiente. Las teorías nacen, ¿sí? Justamente para dar explicaciones concretas sobre objetos concretos y situaciones concretas. ¿Sí? Entonces,
Él dice, tenemos que tener cuidado con estas teorías que han sido pensadas en otros contextos, para otros objetos, en otras situaciones históricas y culturales, y si nosotros la traemos acá, ¿sí? Y la aplicamos como viene, intentando explicar, perdón, como vienen, estamos conteniendo errores conceptuales, ¿sí? Y metodológicos, pero sobre todo estamos cometiendo errores culturales y políticos. Esa es la advertencia que es muy importante en el momento de la denuncia ventral. Es algo que todos los teóricos de la comunicación en América Latina, más allá de los devenires, lo han venido haciendo desde muchos lugares, ¿sí? Y esto guarda una relación directa, esto de pensar las experiencias propias desde nuestro contexto, eso quiero volver a repetirlo, esto está íntimamente ligado con lo que después voy a tratar de reflexionar, que tiene que ver con la cultura popular, con el proyecto de cultura popular dentro de América Latina, que lo va a abordar principalmente el autor Washington Uranga. Entonces, elaborar conceptos a partir de nuestra propia experiencia. De eso es un poco lo que se trata. Ahí leemos tres supuestos que plantea el autor. El supuesto básico del enfoque de difusión es pensar en la comunicación por sí misma, que puede generar desarrollo independientemente de las condiciones socioeconómicas y políticas. Otro es el incremento en la producción y consumo de bienes y servicios, que constituye la esencia del desarrollo. Y tercer supuesto es pensar que la clave del aumento en la productividad, ¿sí? Es innovación tecnológica sin tomar en cuenta quiénes puedan beneficiar ni a quién se pueda perjudicar. Acá aparece otro concepto bien interesante, que es esto de pensar ciertas prácticas o a ciertos países como desarrollados o subdesarrollados de acuerdo a su desarrollo económico únicamente. Cuando hablábamos recién también sobre algo que se empezó y me parece importante acá también rescatar cuando hablábamos de los métodos foráneos y de la nueva línea de investigación en Latinoamérica, y que está también relacionado con esto, y yo lo dije, que es tratar de ver de qué manera se puede influenciar mejor a las personas cuando pensamos en las investigaciones en Latinoamérica, y en esto de pensar las condiciones socioeconómicas y políticas, eh, hay algunas cuestiones que se pasaban por alto y que son muy importantes tenerlas en cuenta, que tiene que ver, por ejemplo, con la propiedad de los medios, eh, con un análisis político, ideológico de los medios, que eso se estudiaba muy poco, el mapeo de los medios y a quienes pertenecen, sobre todo eso apareció en la década de los 90, pensar en los análisis económicos, las pautas publicitarias, el estudio de mercado solo se hacía en las regiones centrales, ¿sí? Pensar en el diseño de políticas de Estado, ¿sí? Eh, Eso un poco era dejar de pensar a la comunicación no solo como medios, ¿sí? Y distanciarnos de alguna manera de los paradigmas norteamericanos. De que es muy importante, y esto es clave para entender también la comunicación popular, es de qué manera están constituidos los medios. ¿Sí? Porque a partir de ahí vamos a ver, de acuerdo a los intereses, cómo se construye una realidad y quiénes son las que sostienen eso, ¿no? Es súper interesante y muy importante tenerlos en cuenta, ¿no? Eh, Volviendo a esto,
volviendo a esto, del concepto claro que acá nace, es esta cuestión del desarrollo, subdesarrollo y el impacto que tienen las nuevas tecnologías dentro de la región latinoamericana, ¿sí? Esta cuestión del aumento de la productividad en innovación tecnológica trae aparejado, y esto se puede reflejar después también mucho en la década del 90, un endeudamiento muy grande de los países de la región con esto de pensar el desarrollo, que muchas veces, como vuelvo a decir, estaba limitado el concepto de desarrollo a una perspectiva meramente economicista y dejaba otros aspectos como los culturales, sociales, religiosos de lado en este análisis. Y en esto de ser países desarrollados, de pensar específicamente qué significa el progreso, qué significa ser países en vías de desarrollo, todo lo que tiene que ver con la innovación tecnológica. Eso es muy interesante de que los pensadores latinoamericanos generen líneas de investigación en ese sentido. Otro otro concepto importante que podríamos pensar acá, que la comunicación tal como existe en la región, dice que no solo es capaz por la naturaleza de generar desarrollo nacional, sino que a menudo actúan en contra, de nuevo, a favor de las minorías gobernantes. ¿Sí? Esto principalmente podría, y cuando dice que los pensadores latinoamericanos quieren, proponen un cambio general, esa frase de la comunicación, que dice que no es solo incapaz por naturaleza de generar desarrollo nacional, eso más o menos es lo que se le critica a la teoría difusionista, ¿sí? O si queremos ponerlo como lo vimos en la unidad 2, es una crítica a las teorías administrativas, ¿sí? Básicamente tiene que ver con eso. Las teorías administrativas, recordemos que era administrar recursos, y ahí habla también de intracultural, de desarrollo, de progreso, para mantener el status quo vigente, ¿sí? Para mantener la estructura capitalista de una manera que se pudiera sostener en el tiempo. Bien. Voy a avanzar rápidamente en algunas dos o tres cositas más de Luis Ramiro Beltrán y de esto de los métodos y modelos foráneos, ¿sí? Acuérdense bien, esto es una pregunta parcial, ¿qué significa pensar o entender o por qué necesariamente la región debiera alejarse de estos paradigmas que sobre todo desarrollamos en la unidad 2, ¿sí? ¿Por qué? Eso es una pregunta muy importante. ¿Por qué distanciarnos de esos modelos y para qué? Esto me parece importante remarcarlo. Dice, Estados Unidos diseñó y construyó objeto y método, el tipo de ciencias sociales que corresponden a sus particulares circunstancias estructurales, culturales, económicas y políticas, orientadas a conformar las necesidades, metas y valores prevalentes del orden social establecido, que ayudarán al sistema dirigente a lograr la normalidad y evitar comportamientos desviados, ¿sí? Ahí también aparece, y esto se relaciona, cuando hablamos de mayor tecnología a mayor desarrollo, eso era lo que planteaban, ahí en esto de pensar las particulares circunstancias estructurales, culturales, económicas y políticas,
Lo que también está haciendo referencia acá, y este es un concepto que surge, ustedes ya lo saben, en la unidad 3 con la Escuela de Frankfurt, me parece que lo que está haciendo referencia este apartado es sobre todo al concepto de cómo funcionó la ciencia en el capitalismo, en esta cuestión del progreso indefinido, y claramente asociar esto de las circunstancias estructurales es pensar la cultura desde la economía, y ahí es donde se forma y donde se tracciona el concepto de industria cultural que nosotros vimos en la unidad 3 con la Escuela de Frankfurt. Eh, bueno, y para ir terminando eh, con estos conceptos de Luis Ramiro Beltrán, eh, algo muy interesante de poder centrarnos en el estudio de las clases populares, trabajadoras, marginadas, vulnerables. Me pareció interesante rescatar este concepto que dice, si los campesinos no adoptan la tecnología de la modernización, es es su culpa y no de quienes le comunican la moderna tecnología. El propio campesinado es el culpable de su mala fortuna, no la sociedad que lo esclaviza y lo explota. Esto es desentenderse un poco en las investigaciones del contexto de producción donde están insertos estos campesinos. Y ahí empieza a traccionar fuerte un debate también entre tradición y desarrollo. Eh, Podríamos pensar, sobre todo, eh, seguramente ustedes lo habrán notado o lo habrán escuchado a partir del año pasado con la emergencia sociosanitaria decretada en el norte de nuestra provincia, en Santa Victoria Este, en las comunidades originarias. Ahí hay un debate acerca de las políticas públicas que debiera o no implementar el gobierno, y ahí se marca claramente esto de la cultura, ¿sí? De por qué esas personas no avanzan, de por qué esas personas no están integradas a nuestra forma de entender el mundo. Y ahí se da esta relación clara entre economía, por un lado, entre progreso, entre por qué esas comunidades no están insertas dentro del sistema capitalista o de que no producen, y hay un montón de conjeturas y hay un montón de imágenes construidas acerca de esa comunidad que generalmente los medios de comunicación hegemónicos se encargan de eh, una mirada bastante centralista, de que son vagos, de que no trabajan, de sus familias multitudinarias. Bueno, claramente, y esto lo vimos también cuando hablamos de comunicación e interculturalidad en la unidad 1, cuando se hace ese análisis, muchas veces se piensan políticas públicas pensadas desde un lugar que a la hora después de ser implementadas eso no funciona. El caso principalmente de lo que sucede con el agua potable o con los casos de nutrición o con el concepto de educación, muchas veces esos conceptos de desarrollo tienen un sesgo muy grande y son elaboradas desde algunos lugares que no tienen, algunos técnicos que no tienen en cuenta por ahí estas cuestiones culturales. Y esto de que se empiezan a construir imágenes que no representan quizás de la mejor manera a esas comunidades. Y cuando hablo de eso es pensar no solamente en las políticas públicas o en el Estado argentino, sino
en cómo otros organismos internacionales financieros ven a esas comunidades y las salidas que se proponen. Entonces guarda con esto del concepto del desarrollo, porque tal vez no necesariamente estamos hablando de recursos económicos y de por qué, más allá de poner recursos económicos en un lugar funciona o no funciona. Bueno, habría que entender justamente estos rasgos culturales y de pensar su historia para poder luego implementar y recrear condiciones específicas para que esa comunidad pueda de alguna manera avanzar, nuevo desarrollo, porque el desarrollo para eso quizás tiene otra lectura, ¿sí? Pero es interesante de que en la misma Argentina, lo pensemos en Argentina, de que ellos son los culpables de estar como están, ¿sí? Y esto de ser culpables de su mala fortuna, y no es la sociedad lo que los esclaviza y los explota. Eso justamente es lo que quiero hacer referencia cuando hablo de desarrollo y de progreso. Y estamos a 8 horas de ese lugar, que es Santa Victoria Este, lo tomo digamos, como principal experiencia de análisis, porque está dentro de nuestra provincia. Y estamos hablando de algo tan simple y tan sencillo como pensar en el acceso al agua potable. Ahí también va a estar relacionado un poco con lo que significa la cultura popular y pensar sus propios procesos. ¿Quién construye esas representaciones de las comunidades originarias wichis? Que también se jactan muchas veces de ser un poco cerradas, que están fragmentadas. Bueno, hay una mirada que pensar que esas comunidades están retrasadas. También cuando hablamos de avances tecnológicos, que era otra de la cuestión de la experiencia de cómo esa sociedad o esa cultura o esa comunidad puede generar sus propios medios para sustentarse, ahí es lo que hablaba cuando pensaba esto de los factores económicos y de que pensar que solamente a mayor tecnología hay mayor desarrollo. Porque bueno, claramente es un lugar, por ejemplo, que no tiene, no le es favorable sus condiciones climáticas, de tierra, no es próspera, entonces claramente no es la tierra, las personas que tienen los medios de producción y pueden producir en esos lugares, no les representa a ellos nada, porque entiende que esa comunidad o ese pedazo de tierra es improductiva, entonces ahí el Estado tampoco se hace presente porque no es algo que le vaya a generar rédito, eso es otra cuestión en los modelos de desarrollo, en los modelos de pensar el progreso. Pero bueno, básicamente eso era lo que quería entender en esto de pensar en las investigaciones y en experiencias concretas, con qué modelos, con qué molde analizamos esas cuestiones. Si lo vamos a analizar desde una perspectiva meramente administrativa, como lo pensábamos en la unidad 2, ahí en este ejemplo que lo doy de Santa Victoria Este, es muy gráfico porque en este modelo unidireccional se piensa a la comunidad como algo uniforme, no se lo piensa desde su realidad, no se puede entender que ha sido olvidado que ese receptor, y en este caso vamos a poner las comunidades originarias, tienen la capacidad de poder relatar su propia experiencia, pero no está no se propicia ese encuentro. Y entonces es deber de nosotros, el rol de los comunicadores y de los proyectos de comunicación popular o alternativa, digamos, hacer un registro, hacer una reflexión, hacer una crítica a por qué esas comunidades están como están. ¿Bien? Eso es súper importante. Acá hay algo interesante también de poder
analizar de lo que significa el espíritu del capitalismo, esta cuestión de qué es la inversión, en qué invertir, por qué no invertir en esas comunidades, en la cuestión del ahorro, de lo que significa el modelo desarrollista que lo que hace es progreso indefinido, consumo, la lógica del mercado, eh, lo, que, lo que se pierde y los rasgos que se pierden, por eso hay una crítica a esta cuestión del modelo de sociedad, de la sociedad de masas, es que se transforma a la gente en un número, en algo meramente cuantificable, ¿no? Eso se vio bien claro y bien marcado en las experiencias que vivimos allá por el año 90, con unas fracturas de lo que significaba los piqueteros, los modelos economicistas en la década del 90 en la Argentina, transformar a la gente en números, ¿sí? Cómo pensar a la educación desde otro lugar, ¿sí? Acuérdense que las privatizaciones en aquella época había un modelo que imperaba que tiene que ver más con los servicios, que entonces las escuelas o las escuelas técnicas se cerraban. Digo, hay una precarización ahí bastante importante en el concepto de educación, y ahora lo voy a relacionar esto con otro autor que se llama Paulo Freire, de cómo entender a la educación como una práctica transformadora de liberación. Bien. Bueno, ahí va también la cuestión del modelo unidireccional, ¿sí? Beltrán se pregunta algunas cosas importantes. Una de las grandes preguntas para pensar en los proyectos de comunicación popular y alternativo es si tienen las minorías un acceso equitativo a los canales de comunicación, ¿sí? No solo como receptores, sino como emisores, eso es lo que veníamos viendo acá. Y si ejerce el Estado algún control sobre los intereses norteamericanos de comunicación en el extranjero, esto de pensar quiénes son los dueños de los actuales medios, ¿sí? Cuáles son los intereses propios, eso me parece súper interesante. Y me parece que algo como para ir cerrando acá, acuérdense que esto es una crítica a los modelos, vamos a ponerlo así, al concepto clásico de comunicación unidireccional, emisor, mensaje, receptor, que le podríamos decir de corte difusionista, ¿sí? Solamente pensar en los medios y no en las mediaciones, que son las representaciones del mundo que construimos junto a los otros, porque no hay de ninguna manera en estos esquemas un análisis o la impronta de pensar que ese receptor de mensaje pueda reelaborarlo. Entonces, acuérdense que esa es uno de los grandes aportes de la Escuela de Birmingham a los estudios latinoamericanos, devolverle la mirada de actor, ¿sí? Devolverle la mirada de que esa persona, ese individuo, ya no es una masa forma, sino que estas experiencias que nosotros vamos relatando los convierten en un actor social, que pueden y tienen la capacidad de esta disputa simbólica, que eso es el concepto de hegemonía, la disputa por los sentidos de esas representaciones o de esas experiencias vividas, ¿sí? En este nuevo concepto de identidad, Hall lo trabaja bastante, de este nuevo reagrupamiento, es eso, salirnos de la concepción vertical y bidireccional, ¿sí? Y sobre todo, no omitir el contexto social donde se producen esos sentidos, ¿bien? Esa es más famosa. Entonces,
y esto también es clave porque hay una denuncia muy clara en la unidad 1 lo vimos y al final de la unidad 4 lo vamos a ver cuando hablamos de derecho a la comunicación, bien clarito en el informe McBride, ¿sí? Hay una denuncia a los desequilibrios en la circulación de la información. Esto es importante. Entonces, se creía que ese emisor omnipresente, omnipotente, que, digamos, hay una crítica a ese emisor todopoderoso, omnipresente, que producía el 80% de los mensajes que estaban en manos de muy pocas personas. Hay una crítica muy fuerte desde los pensamientos latinoamericanos. Vamos a ver algunas de las características de este pensamiento latinoamericano, ¿no? Pero sobre todo, para entender que ese receptor ya no recibe esta cuestión que planteaba la teoría de la aguja hipodérmica, ¿sí? de inyectar esta información, del estímulo-respuesta, para salirnos de ese esquema unidireccional, tenemos que pensar en términos del contexto social donde están esos actores clave, para poder, de alguna manera, contar nuestra propia experiencia, ¿sí? Para poder ver de qué manera se puede incidir, influir mejor a la gente, ¿sí? Entonces, elaborar, y esto es muy importante cuando hablábamos de métodos foráneos y de alejarnos de estos métodos foráneos de difusionistas de Norteamérica sobre todo, poder elaborar conceptos desde la propia experiencia, ¿sí? Entonces, hay que pensar nuestros propios procesos, ¿sí? Hay que pensar nuestros propios procesos, pero esto no implica, porque hay otro peligro cuando hacemos estas afirmaciones de pensar nuestros propios procesos, que solo tenemos que pensar a América Latina desde América Latina. No. Tomemos los instrumentos que otras personas o otros ya lo pensaron y ya aportaron. Ahora, no dejemos de pensar que es un contexto distinto y que tenemos responsabilidades distintas y no aplicar, ¿sí? Las teorías así como viene implican no usarla como una especie de molde de torta donde yo a una superficie regular voy a aplicar un modelo redondo. ¿Bien? Eso es quizás lo más importante que quería mencionar de este autor. ¿Bien? Hasta acá Beltrán, Luis Ramiro Beltrán. Ahora, y ya algo presente en el teórico la semana pasada, el otro concepto importante que me parece que debemos rescatar, que está íntimamente ligado con esto de pensar las experiencias de los actores y entender el contexto en donde surgen, ¿sí? De poder analizar y de poder indagar en algunos conceptos de investigación que antes no habían sido investigados, eso es el gran aporte, empezar a reconstruir las experiencias latinoamericanas desde la política, desde la educación, desde el desarrollo, desde las políticas públicas, desde el rol de los medios de comunicación. Bueno, todo eso es un poco lo que hace este otro autor que vemos en la unidad 4, como lo es Washington Uranga, que él, más que estar en los medios, si bien ha escrito muchas cosas para la página 12, está muy vinculado a esto de pensar las políticas públicas, el rol de las organizaciones sociales, el rol del Estado, el rol de los medios de comunicación y el impacto que tiene la comunicación en las políticas públicas. Ya habíamos visto en la unidad 1 comunicación y acción que tenía que ver con pensar
y esto es súper, súper importante porque esto lo retomamos fuertemente en la unidad 4, que es pensar el concepto de comunicación como un proceso de producción social de sentido en contextos complejos, con realidades complejas. Eso es súper importante también para salirnos de ese modelo mecanicista. Entonces, Washington va a estar pensando esto, el rol del Estado, las políticas públicas, cómo impactan las políticas públicas en los sectores más vulnerables, la cuestión del acceso y de cómo la comunicación, que más que una herramienta, más que instrumento, tiene esa capacidad de, a través de la acción, de transformar realidades. Me parece que esto es central para entender el concepto que voy a tratar de esbozar en este momento, de manera sencilla y bien concreta, que es la comunicación popular, que vuelvo a repetir, este concepto está, este concepto está íntimamente ligado, con los estudios culturales. De ahí es donde lo incorporamos, de ahí es donde lo rescatamos, para pensar Latinoamérica y para pensar la comunicación y un proyecto de comunicación popular. Bien. Pensar un proyecto de comunicación popular, claramente debemos pensarlo como algo que es un trabajo ya no que esté enfocado en el individuo de la persona, sino en una colectividad, en un proyecto en conjunto. ¿Sí? Por eso dice que está comprometida con los movimientos sociales. ¿Qué significa esto? Y ya lo veníamos diciendo en la unidad 1, esto es, en el texto van a encontrar como unas definiciones, pero es, por un lado, la popular, educativa, comunitaria o alternativa. Bien, bueno, tienen algunas diferencias, pero el eje central de esto tiene que ver con lo popular, que es lo propio de una comunidad. Que es posible de ser entendida, ¿sí? Es posible de ser entendida como es posible de ser investigada como una práctica cotidiana, ¿sí? Y lo popular la comunicación también tiene otra función importante que tiene que ver con cargar de sentido a las prácticas. Eso es algo inherente a la comunicación. Ahí lo dice bastante claro. Las costumbres eran populares por su tradicionalidad, la literatura porque oral, las artesanías porque se hacía manualmente, tradicional, oral y manual. Lo popular era el otro nombre de lo primitivo en el que se entra en las sociedades modernas. Muchas veces el concepto de lo tradicional estuvo asociado a lo primitivo, a lo viejo, a lo que no se usa o algo que no tiene sentido, que no reviste importancia y que no coincide con la actualidad. Ahí hay una tensión importante entre esto que es lo folclórico, lo masivo y lo popular.
Eh, entonces, lo popular vendría a ser como una cultura de lo propio, ¿sí? Ideologías propias, los modos en los que vivimos, los modos en los que sentimos, eh, las diferentes formas en que los grupos humanos se disputan el poder por la comunicación, o sea, por los sentidos. Cuando hablábamos de Jesús Martín Barbero y hablábamos de los medios a las mediaciones, cuando hablábamos de mediaciones, las mediaciones serían como esas imágenes que construimos junto a los otros, esas representaciones que tenemos que son construcciones colectivas. Bueno, ahí hay una disputa por el sentido. Entender las diferentes formas en que los grupos humanos se disputan el poder por la comunicación. ¿Y qué es importante entender acá? Esto decía de la construcción ideológica, cuya consistencia teórica está aún por alcanzarse, es más un campo de trabajo que un objeto científicamente delimitado. Esto tiene que ver también con el objeto de estudio de la comunicación, que dentro de las ciencias sociales muchas veces, al ser un objeto construido desde diferentes disciplinas, que no hay un único objeto de estudio de la comunicación, sino que están atravesadas por miradas desde la sociología, la antropología, la filosofía, un montón de discusiones de esas ramas, muchas veces, al no tener la comunicación un objeto único, ¿sí? Un objeto de estudio único, muchas veces nos ha colocado y nos ha dicho que es difuso, que no hay una metodología o que no hay una técnica o una metodología concreta. Eso muchas veces nos ha colocado como un sector subalterno dentro de las ciencias sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas perspectivas de las que hablamos, de las investigaciones latinoamericanas en comunicación, están atravesadas por un montón de discusiones que no son únicamente perspectivas comunicacionales. Esto lo quiero aclarar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si voy a remitirme, hablando de teorías latinoamericanas, que hay grandes disputas en ese sentido, de que no hay un esquema propio latinoamericano, así como el esquema difusionista, emisor, mensaje, receptor, podemos ubicarlos en un lugar. Es importante destacar que ahora hablo de, por ejemplo, Washington Uranga, que sí, particularmente desde el campo de la comunicación, pero muchos de otros referentes latinoamericanos no tienen que ver exclusivamente con las teorías de la comunicación o exclusivamente con la comunicación. Digo, Jesús Martín Barbero, Paulo Freire, principalmente, que son dos personas que han aportado mucho al campo de la comunicación popular, uno pedagogo, no necesariamente vienen del campo de la comunicación. Entonces, cuando hablamos de investigación en comunicación o de un proyecto de comunicación popular, y cuando hablamos de que es necesario contar nuestra propia experiencia y generar nuestros propios conceptos a partir de esa experiencia, esas experiencias son bastante ricas e interesantes porque están atravesadas por diferentes digamos, discusiones de estas líneas de estudio, ¿no? De estas disciplinas, perdón. Entonces, hay una disputa, acá cuando hablábamos de una construcción ideológica, cuando hablamos de una construcción ideológica, estamos hablando de una disputa, y esto ya lo hablaba Foucault cuando hablamos
de poder en cuanto a resistencias. Estamos hablando de la disputa de poder y estamos hablando de cómo se construyen los sentidos, ¿no? De cómo se construyen los sentidos. Otra cuestión importante, y lo vuelvo a marcar, ahí lo dice perfectamente, tiene que haber siempre un proyecto de comunicación popular, sí, que dice que no tiene una receta, que tiene que hablar desde la experiencia concreta. Ahí hay que hacernos una buena pregunta de quiénes son los que construyen la imagen de la sociedad. ¿Y qué pasa con el modelo comunicacional hegemónico? Bien. La comunicación popular, entonces, tiene una mirada diferente y es como una estrategia, una mirada de un lado alternativo de la comunicación mediática, y esto es central. Entonces, acá también aparece reflejada una discusión de la unidad 1 que tiene que ver con la comunicación como derecho. Bien, me parece importante eso. Hay un modelo comunicacional hegemónico, ¿sí? que sería más vinculado a un paradigma de la comunicación como mercancía, de lo que describía el contexto en donde se producen las teorías administrativas, y pensar en un proyecto de comunicación popular. Claramente estamos hablando de una comunicación como derecho, ¿sí? Como el paradigma de la comunicación como derecho, que tiene que ver con saltar y denunciar estos desequilibrios, ¿sí? En la circulación de la información. Una política pública concreta de eso tiene que ver con la ley de medios, ¿sí? Me parece importante de ser retomada. Bueno, ya lo dije, es la disputa simbólica que nos plantea a diario a quiénes recurrimos para enterarnos de qué pasó, si solamente las voces oficiales o también los protagonistas de los hechos, la que nos hace pensar qué nombre le ponemos a las cosas, cómo cuestionamos de otro lenguaje a las formas con el que el poder mediático todos los días nos cuenta. Voy a hacer como un impasse acá, para dar un poco de aire a ustedes también que están viendo esto, y poder compartirles. A ver si sigo grabando. Sí, estamos grabando. Voy a poner acá un videito que creo que lo mostré en la clase pasada del teórico, pero lo vuelvo a pasar para quienes no estuvieron allí, que es un video para pensar la comunicación en los proyectos colectivos y las líneas de investigación que antes no se tenían en cuenta. A ver si me lo permite, un videito corto de Peter Capusotto para poner un poco de alegría a esta grabación. Lo que parece un inocente grupo de humildes muchachos que se disponen a escuchar música en FM palangana bailable son en realidad otra cosa. Esta canción es en realidad un mensaje codificado emitido desde otro planeta, desde donde un comando central pide un relevo de informes a un grupo de avanzada en la Tierra. Pichulo, sacude la cacerola, sopla fuego del pirulo. Quiere decir, es necesario que informen de sus actividades en la Tierra en busca de zapatillas altallantas. Ya la escasez en nuestro planeta lleva la situación al límite. Están tomando colegios, los medios de comunicación presionan. Necesitamos resultados. Ahora el comando de avanzada también contesta a través de una canción codificada. Motoneta, que se lave la catanga, que llega el cara de teta. Motoneta, que se lave la catanga, que llegó el cara de teta.
Esto quiere decir, seguimos descubriendo formas de recaudación monetaria semi-usuales en las relaciones económicas entre seres humanos. Encontré otra forma de conseguir dinero para comprar esta llanta. Es muy buena y nos va a dar más dinero para comprar esta llanta. Amigo, ¿le cuido? Gracias. Vaya, tranquilo, yo le cuido, amigo. Amigo. ¿Entienden? A un amigo se le dice y se le agrega un le cuido a alguna pertenencia que los seres humanos valoran tanto como nosotros las altas llantas. ¿Le cuido? Gracias, alta llanta. Se lo cuido. Mira, se lo cuido. Se lo cuido. ¿Qué pasó? Alta llanta, gracias. Burlete, la carlonga está de faifa, toma la sopa de pete. Burlete, la carlonga está de faifa, toma la sopa de pete. Esto quiere decir, también estamos desarrollando armas y aptitudes especiales para sistemas de defensa. Desarrollé un poder especial que nos va a servir para defendernos en nuestra búsqueda de altas llantas. Se dice, bigote. Pamela, la popota se menea, tira viento en la pelela. Pamela, la popota se menea, tira viento en la pelela. Esto quiere decir, estuvimos descubriendo también otras formas de obtención de dinero, aunque no nos parecieron las más convenientes. Ahora si viene un auto y el muchacho te dice que suba, vos vas a subir porque este muchacho te va a dar plata para que podamos comprar esta llanta. Estuve viendo que muchos hombres se visten de mujeres y suben a un auto y bajan con plata. Y con esa plata nosotros no vamos a poder comprar muchas altas llantas. Muy bien. Subí tranquilo, vas a ver que te va a dar dinero para conseguir alta llanta. Hola, alta llanta. Trae dinero, así conseguimos alta llanta. Qué bueno que son algunos seres humanos que por pasear con ellos y vos aceptarlo, te dan plata para comprar alta llanta. Mirá, ahí están estacionando, se ve que el señor quiere charlar. ¿Qué está pasando ahí? Tengo que intervenir. ¡Bigote! Le tuve que hacer explotar el auto porque vi cosas raras que se movía así, por eso dije Bigote y explotó. ¡Alta llanta! ¿En serio te dijo que le agarres alta llanta? ¿Y dijo que vos le besaras alta llanta? ¿El ser humano? Bueno, voy hasta ahí como para cortar un poco la clase y seguir retomando algunos conceptos que me parecen importantes dentro de este proyecto de lo que decíamos de la comunicación popular, ¿sí? Participar con voz propia en la disputa simbólica es algo muy importante. Esto, la cuestión de los sujetos en relación. Acá también es importante pensar el rol de los comunicadores. Todos, de alguna manera, ejercemos la comunicación y la comunicación se ejerce siendo miembros activos de las complejidades de los actores populares, en esto de pensar la comunicación como un proceso de cambio social. Acá. Bien, estos son otros 2 o 3 ítems cuando hablamos de acción colectiva. Darle voz al que no tiene voz, permitiéndole que pudiese expresar y ser protagonista. Vuelta otra vez con esto, este es un legado de los estudios culturales de la Escuela de Birmingham, devolverle la mirada de actor social a las masas, ¿sí? Pero también acá hay algo que me interesa mucho,
en esta cuestión de la comunicación para crear vínculos y compromisos. Y cuando hablo de esto también tenemos que pensar, cuando hablamos de un proyecto de comunicación popular, también hay que pensar la cuestión política o la dimensión política, y la participación en la política es fundamental, ¿no? Porque es el factor de cambio, ese factor de cambio que no se da por pleno voluntarismo, ¿no? ¿Qué significa esto? Estar, y esto también es un concepto que se vincula a hegemonía, que es la disputa por la palabra, la disputa por los sentidos, o la disputa por esas representaciones que muchas veces nos vienen impuestas. Estar en las estructuras de poder es fuerte y es importante, y si vemos en las experiencias latinoamericanas, todos estos autores que yo les vengo nombrando, Luis Ramiro Beltrán, Jesús Martín Barbero, Paulo Freire, bueno, Washington Uranga, Rosa María Alfaro en Perú, es totalmente necesario estar en las estructuras de poder. Y lo que está marcando es ese camino, que es un camino fuerte e importante, y sobre todo impacta sobre el público, ¿no? Cuando hablamos de comunicación popular, impacta muchas veces sobre la política del Estado, y hay todo un pensamiento ligado, ligado con la acción, digamos, ¿no? Y esto vuelta otra vez a la unidad 1 cuando hablamos de los procesos comunicacionales, justamente en otro texto de Washington Uranga, que es Comunicación en Acción, no está, este proyecto de comunicación popular no está aislado, no está separado, no está separado de la acción. Pero por otro lado, esta es una matriz muy importante porque es una matriz que no se da en la intelectualidad, no solo en muchos lugares del mundo, sino en muchas disciplinas. Nosotros tenemos muchos historiadores, ¿sí? con gran prestigio o estudiosos en letras, que se separan del mundo de la política y que no intervienen. Bueno, no es el caso, y este sí es un rasgo característico de las teorías, más que las teorías de las perspectivas latinoamericanas, en donde incluyo yo la comunicación popular. No es el caso de América Latina. Los intelectuales en América Latina han tenido una militancia política, una militancia histórica, no sé, por poner algunos ejemplos, Martí en la independencia cubana, y ninguno de estos intelectuales ha renegado de la participación política. No sé, por ejemplo, vuelvo a algún escritor argentino, Cortázar tiene un compromiso político. Y la otra, para pensar esto de permitirle que pudiese expresarse y ser protagonista, y pensar en esta cuestión también de lo que significa la solidaridad humana, creo que la particularidad es la gran diversidad que tiene América Latina, y más puntualmente en nuestra región, ¿sí? Y tiene que ver es pensar cómo potenciar esa diversidad, y no cómo anularla, que muchas veces eso es lo que se da en los procesos o en las tensiones entre las teorías más difusionistas. Vuelvo con esto, teorías difusionistas, un esquema unidireccional de la comunicación. Si nosotros pensamos en esta cuestión de la diversidad, nos alejamos de este postulado, porque entendemos que cuando pensamos la diversidad estamos pensando en un contexto específico. Entonces las perspectivas latinoamericanas es cómo potenciar esa diversidad y no cómo anularla. Porque los modelos políticos habituales siempre han tendido a anularla. Y lo que tiene América Latina como otra característica es esa gran diversidad, y en esa diversidad es la construcción identitaria. Y la construcción identitaria de un pueblo no se da de una vez y para siempre. La identidad no es un concepto esencialista que estuvo siempre de una única manera. Entonces, en la construcción de identidad es una construcción articulatoria, ¿sí? Articulatoria, por eso de crear vínculos, es articulatoria,
no es una construcción de imposición, no es, hablamos de este último tiempo, no es una construcción de imposición, porque generalmente, retomamos la historia de nuestro país, desde la generación del 80 hasta no hace muy poco tiempo, ha sido una matriz centralista que ha impuesto un único modelo de nación, un único modelo de desarrollo, un único paradigma de lo que significa la economía y el progreso, el campo de las ideas, quiénes eran los que tenían esta cuestión de la única razón o de la divina razón, de pensar en el iluminismo, en quiénes tienen que ser educados, qué significa la educación. Bueno, esto en el último tiempo, por eso hablamos en la década de los 80, de los 90, donde fueron emergiendo con mayor fuerza estas investigaciones y estos relatos de experiencias concretas en Latinoamérica, nuestro país claramente podemos decir, y en algunos aspectos, todavía sigue siendo a veces hay una matriz centralista, pero, con, por ejemplo, del derecho a la comunicación, el ejemplo más claro, políticas públicas como Conectar Igualdad, políticas públicas vinculadas a la desmonopolización de los circuitos de la información, que tenía que ver con los monopolios en la Argentina en la década de los 90, cuando hablamos precisamente de la ley de medios, ¿sí? Particularmente ahí, hay un proceso en el que las identidades locales han sido reforzadas y para pensar este proyecto de comunicación popular y alternativa, estamos viviendo en un proceso en que las identidades locales, vuelvo a decir, han sido reforzadas y hay que construir un modelo de nación sobre las bases de una idea preestablecida, sino sobre una base de, bueno, reconocer estas diferencias, ¿sí? De las regiones del NEA, del centro, y vamos como articulando esas diferencias. Entonces, América Latina, desde hace un tiempo, obviamente con algunos impases y con algunos obstáculos, si se quiere, en los últimos tiempos se han dado una cantidad de proyectos, algunos con mayor y menor desarrollo económico, pero también desde lo cultural y lo comunicacional. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos ir articulando procesos? De hecho, que nosotros tenemos, por ejemplo, la misma norma televisiva que en Brasil, pero como país cerrando, esto de cómo nos distanciamos de los medios masivos comerciales, de la libertad de expresión, ninguno de estos pensadores que estábamos viendo hasta acá, ninguno está pensando en salidas individuales. Eso que vemos en lo político se reproduce en lo académico, en lo cultural. En los últimos tiempos los estados nacionales también están pensando en términos concretos de investigación, en financiar estudios en redes, en la conexión entre 2 o 3 universidades de países diferentes latinoamericanos, pensar sistémicamente en conjunto, y esta vinculación que es casi histórica, cómo socialmente se denigra la presencia de la comunidad boliviana, por ejemplo, en nuestro país, y cómo nosotros reconocemos la valía de Luis Ramiro Beltrán, de Linera, piensan desde ese lugar. Hay una tradición, ¿sí?, ya del pensamiento en la ciencia social en América Latina integrado, y cómo se articula la base de pensamientos de unos y de otros. ¿Bien? Voy un segundito, ¿sí? Entonces,
Hay otro autor, y digo, y voy a cerrar con el concepto clásico de comunicación, de cómo entendemos desde la cátedra a las perspectivas comunicacionales, luego de haber hecho este desglose de métodos foráneos, del impacto de los estudios culturales en el pensamiento latinoamericano. Hay pensar también que hay una relación entre comunicación y educación, y eso fue lo que hizo Paulo Freire en la década del 60, cuando él trabajaba con adultos mayores analfabetos en Brasil, en las villas. Esto de la intención educativa de la comunicación tiene que ver con, por un lado, entenderla como una práctica liberadora, ¿sí? Y Freire utilizó como un instrumento básico a la comunicación y pensar la relación comunicación-educación es vuelta con esta insistencia de pensar los procesos situados, cómo se vinculan en la misma práctica. En el caso de la radio, con las experiencias también en Bolivia esto se da bastante frecuente, y lo retomo como con Freire, esto de pensar la comunicación educativa es pensar en derechos, pensar en el contacto y en lo que implica poner saberes y trayectorias en común, el contacto cara a cara, poner de manifiesto las experiencias de salud, cómo el Estado incorpora tecnología a la escuela, las estrategias comunicacionales, eso se ve mucho en Conectar Igualdad, y cómo también la comunicación construye ciudadanía. Cuando hablamos de la relación comunicación-educación como una práctica liberadora, estamos, y siguiendo con la crítica al modelo de Laswell unidireccional, ahí se presenta también bien interesante en esta relación un concepto que él dice que hay que alejarse de una mirada que entiende a la comunicación como una educación, bancarizada, donde se deposita en ese otro, ¿sí? Y ahí vamos a hablar en ese otro en términos de receptor, un montón, utilizar como un recipiente vacío donde depositamos, por eso bancarizado, un montón de conceptos sin entender la experiencia previa que tienen esas personas. En este caso, analfabetos, adultos mayores en Brasil. O sea, él dice que hay que entender el universo simbólico de esas personas en ese contexto particular, por eso investigamos sobre una práctica concreta. Eso nos permitiría entender a la educación como una práctica liberadora. Y la comunicación ahí está bien como un instrumento básico en las prácticas educativas. Y ahí dice, la capacidad de decir de la comunicación popular. Dar cuenta de las prácticas de los más desfavorecidos. Vuelvo otra vez con el valor de lo colectivo sobre lo individual, la búsqueda constante de consenso y de perspectivas de inclusión, esto de la voluntad política, de la decisión de siempre estar presentes, de generar o de pensar, y ahí voy, ya lo dije, de comunicación y desarrollo, y ahí voy con algunas experiencias de comunicación popular que digamos, esto suele referirse a un posicionamiento a favor de los intereses de los sectores populares
y un vínculo más o menos directo con sus organizaciones representativas. Bueno, hay un montón de experiencias como La Vaca, el periódico Moon, la revista Barcelona, que es claramente alternativa. ¿Alternativa a qué? Bueno, es pensar que el sistema capitalista hay que buscar contrapuntos, solo actuamos desde, y pensar que no solo se puede actuar desde lo individual. Ahí está la tensión nuevamente entre estos dos paradigmas de la comunicación como derecho y la comunicación como mercancía. En estas experiencias concretas se puede visualizar bien claro un proyecto popular, un proyecto colectivo de aquellas salidas individuales. Bueno, la revista Barcelona tiene claramente un tinte alternativo, una propuesta diferente de analizar, ahí siempre dice, ¿no? Una solución europea para los problemas de los argentinos. Bueno, ahí claramente estamos hablando de cómo incorporar los métodos foráneos a la hora de leer una situación comunicacional. ¿Desde dónde hacemos esa lectura? ¿Qué métodos utilizamos, no? La garganta poderosa claramente tiene acá que ver con esto que decíamos, de articular las diferencias, de no anular esas diferencias, de pensar en la cuestión de lo político. Y acá me gustaría hacer también una referencia esto de pensar las salidas individuales. El rol que ocupa también los medios el rol del comunicador, ¿sí? Es algo importante también de pensarlo, pero me había quedado en esta idea de lo político y quería recuperar una frase de Víctor Arancibia, que fue uno de los fundadores de la cátedra, en esto de la participación política y estar dentro de las estructuras que era totalmente necesario. Si me encuentro el texto de Víctor, era importante. Me estoy encontrando el texto de Víctor. Para pensar este cambio de paradigma de las ciencias sociales, ¿no? Esto hacen muy bien los proyectos de comunicación popular, en esto de articular las diferencias y no anularlas, en este concepto de identidad. Es muy importante, cuando hablamos de comunicación popular o comunicación alternativa, es empezar a pensar los sistemas políticos, ya no solamente en el juego de las resistencias y una hegemonía. De hecho, por ejemplo, es bien interesante la CLOA ahí en el concepto de hegemonía, que parte de la hegemonía es el juego de la resistencia, que no hay hegemonía sin resistencia y que la hegemonía es la lucha en sí misma, que no es la imposición de un sector sobre otro, ¿sí? Entonces, en esa visión de la sociedad, la hegemonía es como una instancia de lucha por la significación. Entonces, obviamente, ¿sí? Operan sobre el criterio económico, operan sobre las bases del capitalismo, pero lo que hacen decir es, bueno, hasta que llegue la revolución, nosotros vivimos en un sistema capitalista. ¿De qué manera? Y esto es lo que hacen los proyectos de comunicación popular, es de qué manera en este sistema capitalista nosotros podemos ejercer nuestras propias actividades, nuestros propios intereses y nuestras propias negociaciones. Eso es, para mí, lo más importante en esta crítica a este modelo unidireccional que hacemos también desde la perspectiva. Y como para finalizar, otra cuestión importante vinculada a los métodos foráneos, vinculada a la construcción de la perspectiva latinoamericana,
a la crítica al modelo de Laswell, o sea, al modelo difusionista, a cómo pensar un proyecto de experiencias latinoamericanas, reforzando muchos de los conceptos de la unidad 3, que esto es lo que hacemos permanentemente en el ir y venir de las unidades, que son bastante móviles, es que hay una gran ruptura que hacen los estudios culturales y que tiene un impacto muy fuerte en América Latina, que es decir, que no hay una cultura alta y otra baja. Por eso ponía el video de Capusotto, donde también se puede investigar este tipo de acciones, este tipo de nuevas experiencias que tienen que ver con las identidades juveniles, con lo que pasa en los barrios populares, con la música popular, que es lo que pasa con la cumbia. Entonces, hay que acabar con esto de la cultura alta y otra baja, porque en realidad ese sí es un sistema que funciona como una dominancia que nos somete, ¿sí? La noción de cultura con la que se manejan tanto los estudios culturales como en América Latina es una noción de cultura muy amplia, abierta, en la cual hay una posibilidad de pensar la cultura, pensar la vida, toda aquella carga significativa que pueda tener cualquier acción normal, se transforma en un hecho cultural. Entonces, desde ese lugar, la noción de cultura es una noción política de la cultura, ¿sí? Por eso el gran impacto que van a tener, sobre todo en el pensamiento latinoamericano, más en términos de comunicación de los estudios culturales, es porque abre el campo. Entonces, el pensamiento de los estudios culturales es empezar a pensar todos los objetos como objetos de estudio. Y con esto yo creo que vamos cerrando esta clase, que lo que vuelvo a decir, cierro con esta frase de Víctor, vinculada a la comunicación, al concepto de cultura también. Entonces el término de cultura popular es un término que nos permite, tanto articular Beltrán como Uranga y Freire, nos permite recuperar la experiencia, y cuando hablo de recuperar la experiencia y saber del otro, estoy hablando también de entender el contexto de producción de todos aquellos mensajes que se producen. Esa es la gran crítica que le hacemos a los paradigmas de las teorías administrativas. Bien, entonces, unidad 3, Escuela de Birmingham, estudios culturales. ¿Qué aportes tomamos? La noción de actor, la dinámica cultural, y traemos eso a América Latina con estos 4 autores centrales: Luis Ramiro Beltrán, Jesús Martín Barbero, Paulo Freire, Washington Uranga. ¿Bien? Eso en línea general es el recorrido de la unidad número 4. Bueno, hasta aquí ha llegado la clase de hoy. Espero que se entiendan, y cualquier duda al respecto la pueden plantear en la clase del día viernes. Espero que puedan ver esta clase antes de la clase del viernes, que la va a dar Francisco. Principalmente eso era lo que tenía para compartirles en el video de hoy, ¿sí? Y que posiblemente todas estas categorías y estos pensamientos y estas reflexiones van a estar presentes, o van a tener que estar presentes en el próximo parcial de la materia. Bueno, muchísimas gracias y espero que haya servido. ¿Bien? Buenas noches y que estén bien.